Buenas tardes. En estos días hubo un planteo muy favorable para lograr un acuerdo pacífico de parte del movimiento de resistencia islámica Hamas. La propuesta fue de Khalil Haya, fue en un reportaje hecho a la agencia Associated Press, y él plantea en esa nota la necesidad de lograr una tregua de 5 o más años, que está claro, una tregua con Israel, a cambio de la aceptación de parte de Israel de la conformación de un Estado palestino independiente en Cisjordania y en Gaza, según los límites anteriores a 1967. Con respecto a esta fecha también plantean el retorno de los refugiados palestinos de acuerdo a las normativas que fueron emanando en esta época, es decir, anterior a 1967. Se comprometen a desmovilizarse, a entregar las armas y a formar parte del futuro ejército palestino que velaría por la seguridad de ese Estado palestino independiente en Cisjordania y en Gaza. La propuesta de Hamas aparentemente cayó al vacío porque Israel está dispuesto a realizar una tregua para la entrega de los rehenes a cambio de los prisioneros de guerra. Hamas dice que no tiene noción qué cantidad de prisioneros tiene Israel en su poder, porque esto ocurre habida cuenta que Israel no ha comunicado oficialmente las capturas, el total de las capturas de los militantes del grupo Hamas. Por otro lado, en Israel hay una crisis muy importante en el interior del espectro político israelí. Yair Lapid, un dirigente que está en la oposición, le ha dicho a Netanyahu que negocie con Hamas si quiere ver libres y sanos a los rehenes. Yair Lapid, otrora halcón, hoy convertido en paloma, le recomienda a Netanyahu negociar con Hamas, pero dentro del gabinete israelí hay dos funcionarios, el ministro de Finanzas y el ministro de Defensa, que le han planteado a Netanyahu llevar adelante la campaña militar de gran envergadura en territorio de Gaza, y una situación que ha puesto en alerta a Estados Unidos, que le ha recomendado que tenga prudencia en el tratamiento de los desplazados, de los civiles desplazados que Israel tiene previsto en este proyecto de gran envergadura en el plano militar en territorio de Gaza. Por otro lado, en la Corte Internacional de Justicia aparece una denuncia, una demanda de Nicaragua pidiendo a la Corte que le exija a Alemania el bloqueo de envíos de materiales bélicos a Israel. Cabe aclarar que Alemania le vendió el año pasado a Israel más de 950 millones de dólares en material bélico. La propuesta de Nicaragua es detener esos envíos de parques bélicos, habida cuenta que luego son utilizados para la arremetida militar del Estado sionista en Gaza. Toda esta situación también ha demostrado un movimiento de solidaridad en distintas partes del mundo. Hay uno fundamentalmente que hay que destacar, y tiene que ver con las movilizaciones en las distintas universidades en Estados Unidos. Estamos hablando de más de 60 universidades donde los estudiantes y los docentes, en su mayoría, se han manifestado en contra de la guerra que Estados Unidos está involucrado en Gaza. Y esto tiene que ver con el apoyo que está dando Estados Unidos al Estado de Israel, y los estudiantes en un petitorio han solicitado el freno de los suministros de Estados Unidos al Estado de Israel, y además
piden que las autoridades universitarias tomen distancia con aquellas empresas que tienen relación o tienen relaciones con las universidades y que a su vez tienen contratos con el Estado de Israel. Por otro lado, el gobierno colombiano ha planteado en el día de ayer el corte de relaciones diplomáticas con Israel, una propuesta del gobierno de Petro, argumentando que la situación y la actuación de Israel en Gaza ha significado un castigo tremendo para la población palestina que guarda el formato de un verdadero Estado genocida. En todo conflicto bélico, al cierre de cada guerra, de cada batalla, además de contabilizar las bajas, que son las cifras más importantes, también se evalúa los daños producidos en la infraestructura, pero también se tiene en cuenta la cantidad de escombro que quedó debido a los bombardeos y a los distintos ataques llevados adelante por los ejércitos. En el caso de Gaza, en estos 6 meses de enfrentamiento entre la resistencia palestina y el Estado sionista de Israel, según Naciones Unidas, hasta el momento quedaron 37 millones de toneladas de escombro. Si hacemos un cálculo comparativo con lo que ocurrió en Mosul, en el norte de Irak, cuando fueron despojados del lugar, fueron expulsados del lugar los energúmenos del Estado Islámico, luego de 3 años de combate en la región, se arrojó como resultado un 35% de la infraestructura totalmente dañada de la región de Mosul y además la cantidad de 7 millones de toneladas de escombro. Estamos hablando en 3 años y medio de combate. En ese combate donde participó Estados Unidos, en conjunto con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el Ejército Federal Iraquí, las milicias pro-iraníes que operan en Irak y los Peshmerga kurdos con el apoyo de Israel, que son parte de la estructura militar que tiene el Partido Democrático del Kurdistán en el norte de Irak. Estos datos alarmantes también tienen que ver con una situación que es bastante complicada y que habla del daño al medio ambiente, del impacto ecológico en la región de Gaza. Personal de Naciones Unidas evalúa que existen como desperdicios en la región de Gaza más de 800.000 toneladas de amianto. Personal de Naciones Unidas además aclaró que van a necesitar alrededor de 12 años para limpiar, para sanear toda la situación en Gaza, obviamente luego que haya una tregua prolongada. Esto marca una vez más el impacto de la catástrofe en la región palestina de Gaza. En otro orden de cosas, en estos días hay un intento de negociación entre el Hezbollah y el Estado israelí, auspiciado por el gobierno francés. La idea que tiene el ministro de Relaciones Exteriores de Francia es juntar a los responsables de Hezbollah y del gobierno de Israel para planificar una tregua de largo alcance en la región norte de Palestina ocupada. Nosotros vemos en el mapa cómo el Hezbollah utiliza su batería misilística para atacar el norte de Palestina ocupada, el norte de lo que conocemos con el nombre de Israel.
Las bases están ubicadas en el sur del Líbano y esta situación de inestabilidad en la región determina que gran parte de la población afincada en el sur del Líbano tenga que emigrar hacia el norte en búsqueda de protección, y esto ocurre habida cuenta que el ejército israelí permanentemente inicia incursiones aéreas en territorio libanés con el pretexto de atacar algunas bases del Hezbollah. En los últimos 2 años, más de 90.000 libaneses oriundos del sur del Líbano, residentes en el sur del país de los cedros, tuvieron que emigrar hacia el norte. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, profesor Néstor. ¿Cómo estás, compañero y amigo? Bien, Bien, bien. bien, bien, profesor Atencio. Bueno, Eh, hoy teníamos una promesa, ¿no? una promesa pendiente. Así es, Ibn Khaldun. No, Ibn No, Battuta. y Ibn Batuta, ya vamos a hablar de Ibn Khaldun. Así En su es, así momento es. hablamos de Avicena, Averroes, y esta era algo prometido de hace unas semanas atrás. Bueno, Ibn Batuta, ¿quién fue Ibn Batuta? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? Para hacer un compendio, un resumen de Ibn Batuta, vamos a mencionar que él nació en Marruecos, más precisamente a orilla del Tánger, ¿no? Un 24 de febrero de 1304. Y falleció en 1377, también en Marruecos. Algunos autores dicen que falleció en el año 1368, con lo cual, bueno, hay una diferencia de años ahí. Lo que sí se sabe con precisión es cuándo nació. Esa diferencia de años y puede ser tan relativo como que se menciona que este viajero, porque ahora vamos a mencionar qué hizo. Hay mucho de fantasía, mucho de cierto, pero vamos a interiorizar con entendimiento quién era Ibn Batuta. Bueno, él fue explorador, geógrafo, cartógrafo, escritor, comerciante, viajero, cadi, que en su momento dijimos que, eso lo mencionamos también con Averroes y Ibn Batuta, perdón, con Averroes y con Avicena. Cadi es un juez del islámico. También era al-Faqih, jurisconsulto de la jurisprudencia, para la redundancia, islámica. Estamos hablando dentro del área, su especialidad, la geografía, la exploración geográfica, la jurisdicción, la jurisprudencia, perdón, islámica, al-fiqh, en definitiva, en árabe. ¿Está bien? Yo me quiero escapar un poquito de los cánones normales de la biografía de Ibn Batuta. Ibn Batuta era un aventurero, pero con mayúsculas. Me refiero, dijimos que era escritor también, cartógrafo, geógrafo, pero él pasa la historia más que nada como viajero. Tal es así que él, cuando cumplió los 21 años, próximo a cumplir los 22, se preparó para realizar su primer Hajj, la peregrinación que todo musulmán hace por lo menos una vez en la vida, si está en condiciones de realizarlo. Bueno, él se preparó para eso. En la primera, como decía, peregrinación que él realiza, tuvo muchos inconvenientes, muchos periplos. Él viajaba solo, no iba nunca en caravana. Si bien él disculpa el lenguaje, se enganchaba, se asociaba, se enlazaba en las caravanas, digamos, del trayecto, pero él siempre salió solo. En su propio fuero íntimo, viajaba solo, hacía todo solo. Te reitero, en las caravanas, en los periplos, en los viajes, se enganchaba, se asociaba ahí en el medio una que otra caravana, y ha tenido algunos otros inconvenientes. Vuelve a ser casi su recorrido como viajero fueron de casi 30 años, 29 años para ser más precisamente. Hizo una segunda peregrinación, una tercera peregrinación. Parece tan sencillo nombrarlo, pero en cada ida y vuelta estamos hablando de años, y por qué no, como te decía, decenas de años, ¿no? Pero si tuviésemos que medir el recorrido que hizo hoy Ibn Batuta, estamos hablando de que hizo casi 120.000 kilómetros, lo que sería hoy en día, ¿no? 120.000 kilómetros, con lo cual uno dice, pero ¿cómo puede ser? Marco Polo, por ejemplo, que lo tomamos como, Como referente. como referente, ¿no?
hizo apenas 15.000, más de 10 veces más el recorrido que hizo Marco Polo. En definitiva, si lo tenemos que traducir en países de recorrido, fueron casi 40 países de los que serían hoy en día. Tres Claro. continentes. Inclusive, Y algo, no, te sí, decía que fue bordeando toda la costa africana en varias oportunidades. por supuesto, por supuesto. En esos bordes, bien, para engancharme un poquito con lo que vos mencionás, para enlazarme, asociarme con lo que vos decís, muchos de esos recorridos por los bordes, sea por África, por el Mediterráneo, por allá, incluso hasta Turquía, ha visitado muchos países y algo imperceptible muchas veces en su, por así decirlo, en su biografía, un andalusí, Puyash, fue el que narra todos sus periplos, ¿no? Con muchas cosas de fantasía, como decía, muchas realidades, pero algo que quedó es que mucho tiempo después él islamizó, se suele decir, al país de Indonesia, por ejemplo, donde hay millones y millones de musulmanes. Él, por supuesto, no lo alcanzó a ver en su vida terrenal. Ujú. Años después, Indonesia es islámica. Seguramente por el comportamiento que tuvo él como comerciante, una persona muy honesta, muy recta, muy Claro, justa. los Cuando, comerciantes en esa época en la difusión del Islam contribuían, ¿no es cierto?, al fortalecimiento de las nuevas colonias islámicas que iban creciendo tanto en totalmente, Asia como en África. Es decir, el comportamiento, por totalmente, supuesto, el estilo que totalmente, tenían, habida cuenta que el Islam además le marcaba una responsabilidad con el otro, un compromiso con la umma, con la sociedad. eh, era un tal buen cual. complemento como para lograr una buena islamización de esos pueblos, ¿verdad? Tal cual. Y yo mencioné Indonesia porque es el hecho distintivo. Indonesia es una potencia en el mundo asiático. Podemos mencionar otros estados hoy en día que observaron su comportamiento. Y vemos también en las bibliografías, así que se menciona que estuvo por el Golfo Pérsico, por ahí, mal mencionado el Golfo Pérsico, porque en todas las bibliografías figura así, cuando en definitiva tenemos que decir, hablar del Golfo Arábigo, ¿no? Por eso Exactamente, muchas veces tenemos que exactamente, hacer algunas tenemos que hacer exactamente. algunas correcciones del Internet. Y es más, él en su propia vivencia, en la mitad de su vida, promediando su vida ya una persona adulta, él no estaba muy de acuerdo con el sentimiento chiita. No olvidemos que el Islam tiene su rama fundamental en los sunnitas, ¿no? La sunna, la tradición, el desenvolvimiento de los musulmanes en el mundo y lo que serían los chiitas, ¿no? Que sería irradiar, por así decirlo, el Islam, pero él siempre no estaba de acuerdo con la posición chiita, hablando religiosamente, ¿no? Bueno, Yo mencioné por ahí que era. claro, Julio, había transcurrido un periodo bastante importante desde la diferencia de la creación de la Shia, del partido de Ali, la sucesión de los distintos imanes que siguen la tradición, digamos, la tradición chiita, ¿no? Una de las ramas más importantes del Islam, bueno, habla del seguimiento, la continuidad de los 12 imanes, que bueno, el Mahdi está Claro, escondido en el medioevo, bueno, sí, quedó escondido ahí, va a sí, aparecer, pero lo que quiero decir es que las grandes diferencias que se iban dando, inclusive en el seno de la misma corriente chiita, en ese periodo se fueron armando un montón de terminales de diferencia, aparecen más tarde los fatimitas, islamitas, los sufíes, eh, los Ismaelita. dursi, ismaelitas, claro. Es decir, todos vienen de la misma corriente, ¿no? Es decir, Sí, quizás sí, él, digamos, en su tradición sunnita, esclarecido, digamos, de su misión, no solamente como comerciante, ahora estamos hablando en el plano religioso, esas desviaciones que habían surgido del seno de la corriente chiita, digo, o interpretaciones distintas en su seno, exactamente, a él lo, exactamente. lo tomaba digamos, por lo menos un estado de alerta, ¿no? Tal cual, tal cual. Y esto que vos estás mencionando, mirá
cuando dije que yo nació Ibn Battuta, ¿no? 7, 8 siglos después del nacimiento y fallecimiento del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que lo tenga en la gloria, él llegó a enseñar teología en Arabia Saudita en el medio de sus peregrinaciones, y tuvo unos años ahí enseñando. Por eso digo que él era al-faqih también, era jurisconsulto, era doctor en teología, ¿no? En la jurisprudencia islámica, y no era ningún improvisado. Para llegar ahí y enseñar, bueno, hay que estar verdaderamente versado en los conocimientos de la religión, en este caso islámica. Justamente te iba a decir, para estar digamos, como teólogo y profesor en el, digamos, en el antiguo reino de Arabia Saudita, y sí, lo que yo sería Arabia Saudita, tenía que tener buenos conocimientos y buena formación, si no iba a proliferar sus cátedras de teología en esos espacios, ¿no? Tal cual, y él lo tenía. También fue Cadi, más allá, digamos, próximo a la India, pero él era también un verdadero intelectual. No hay que restarle mérito, porque uno siempre dice, a ver, cuando empieza a estudiar la historia árabe musulmana, ¿no? De esa época, de la Edad de Oro, siempre menciona a Avicena, a Averroes. Está bien, que son los baluartes, ¿eh? No subestimamos tampoco el valor intelectual que aportaron estos intelectuales, que, reitero, lo hemos mencionado en ediciones anteriores de estos programas. Pero lo que realmente hizo Ibn Battuta es verdaderamente maravilloso. Verdaderamente maravilloso, porque uno lo recuerda como viajero, pero no tenemos este aspecto de él que lo estamos mencionando ahora. Exactamente, eso es lo importante. Su misión trascendió el marco estrictamente de marino, y lo importante es que incursionó en otras disciplinas con un comportamiento realmente ejemplar y con buena posición en determinados escenarios, donde, como bien lo decía vos, ¿no? En el caso digamos, de su actuación en la Meca, en las regiones donde está la cuna del Islam, la aceptación que tuvo, esto marca la trascendencia de este personaje. Así bueno, es. Julio, te agradecemos. No sé si hay que agregar algo más. No, simplemente el agradecido soy yo en este espacio cultural, ¿no? de esta cultura tan importante que aportó mucho a la humanidad, no solamente al mundo islámico, y hoy mencionamos a Ibn Battuta. Creo que merecía una mención especial, y recordarlo como vos decís, no solamente como viajero, sino todo el aporte que hizo también desde el punto de vista religioso. Muchas gracias. No, por favor, un saludo enorme a vos, y la Alikam Salam, saludos a toda la audiencia, un abrazo. Gracias. Soy Khadija El-Mokhtar, miembro de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, pero sobre todo una mujer que lucha por la libertad y por la independencia del Sáhara Occidental. Soy Mbarka Brahim Boujem'a, nació en 1955. Mi nombre es Sidi Ibrahim, soy estudiante de la Escuela de Cine del Sáhara. Soy el Habib Lusha Sidi Mohammed, vengo del Sáhara. Me llamo Mohamed Ahmed. Resido en los campamentos de refugiados saharaui. Yo me llamo Ahmed Limam Lepsir Baba Fdeid. Quiero saber dónde está Basiri. Sidi Ibrahim Basiri fue pionero en la lucha por la independencia, por la libertad del Sáhara Occidental. ¿Dónde está Basiri? Todavía estoy preguntando dónde está Basiri. Pregunto al gobierno español dónde se encuentra Basiri. ¿Dónde está enterrado, si es que ha muerto, o dónde está nuestro líder Mohamed Basiri? ¿Dónde está Basiri? ¿Dónde está Basiri? ¿Dónde está Basiri? ¿Dónde está Mohamed Sidi Ibrahim Basiri? Esta es la pregunta del colectivo saharaui. Esta es la pregunta que el pueblo saharaui le hace al gobierno español, responsable de la desaparición de este patriota saharaui
que tuvo una importante participación en los procesos de inicio de la independencia en el Sáhara Occidental. Para ubicarnos un poco en el contexto histórico, tenemos que aclarar que en 1960 Naciones Unidas resuelve con la normativa 1514 el derecho a la independencia de todos los pueblos bajo la ocupación. En 1963, la misma Naciones Unidas determina que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo. Y en 1966, el Sáhara Occidental integra la lista de regiones bajo la ocupación extranjera, según el dictamen también de Naciones Unidas. Este es el contexto histórico donde actuó Basili, un joven estudiante de periodismo que se formó en la Universidad del Cairo y que también estuvo estudiando en Damasco, donde conoció a muchos militantes del partido Baas árabe socialista, y seguramente la influencia de estos militantes del Baas determinaron la visión panarabista que portaba Basili. Mohammed Sidi Brahim Basili fue el hombre que organizó las grandes movilizaciones en 1970 en contra de la presencia española en el Sáhara Occidental. Después de su activa participación, es arrestado por las fuerzas ocupantes españolas y desaparece del escenario político. ¿Dónde está Sidi Brahim Basili? Es una pregunta que se proyecta en el tiempo y en el espacio y hoy tiene vigencia en una clara pronunciación, un claro discurso de la comunidad saharaui y que tiene que ver con 860 desaparecidos saharauis en manos de la ocupación marroquí. 860 militantes que fueron secuestrados, fueron desaparecidos en el escenario del Sáhara Occidental, saharauis que se perdieron en las mazmorras marroquíes, que fueron arrojados en los vuelos de la muerte, en este caso en la versión marroquí, saharauis que hoy son reclamados por ese colectivo que todos los días se pregunta ¿dónde están los 860 saharauis desaparecidos en manos de la ocupación marroquí?